Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes sobre integridad, carácter y cómo las peores pruebas pueden convertirse en tus grandes triunfos. Hablamos de José, integridad bajo fuego. Cuando José llegó a Egipto, no fue en un viaje de placer, llegó encadenado, vendido como un esclavo. Parecía que su vida había tocado fondo, pero incluso en la oscuridad más profunda, el Creador no lo había abandonado. Su destino cambió cuando fue comprado por un hombre increíblemente poderoso, Potifar, el capitán de la guardia del mismísimo faraón. José había perdido su famosa túnica de colores, su familia, su libertad, pero había algo que nadie le pudo quitar en su excelencia y su fe. Potifar, un hombre acostumbrado a liderar y a reconocer el talento, no tardó en darse cuenta de que este joven hebreo era especial. Todo lo que José tocaba prosperaba. Era como si tuviera el toque de Midas. En muy poco tiempo, ese esclavo sin nombre pasó de limpiar los pisos a administrar toda la casa. José tenía las llaves de la mansión, la confianza total de su amo. Todo parecía ir viento en popa, pero justo en la cima de este inesperado éxito, una prueba monumental estaba a punto de desafiar la esencia misma de su carácter. La vida de José en la casa de Potifar era un ejemplo de ascenso meteórico, pero su éxito no fue lo único que llamó la atención. Génesis nos cuenta que José no solo era inteligente y capaz, sino que también era un joven de muy buen parecer. ¿Y alguien más lo notó? La esposa de Potifar. Pronto, la admiración se convirtió en obsesión. Ella empezó a acosarlo día tras día, con la misma propuesta indecente. Quédate conmigo. Imagina la presión. Él es un esclavo. Ella es la esposa del hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Un no podría costarle todo, incluso la vida. Pero José poseía un tesoro que sus celosos hermanos nunca tuvieron. Una integridad inquebrantable. Él rechazó sus insinuaciones una y otra vez, y su respuesta, registrada en la Biblia, es una de las declaraciones de lealtad más valientes que existen. Le dijo: Amira, mi señor confía tanto en mí que no se preocupa por nada de lo que hay en esta casa. Todo lo que tiene lo ha puesto en mi mano. No hay nadie más grande que yo aquí, y no me ha negado nada, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo pues podría yo cometer semejante maldad y pecar contra mi Dios? ¿Qué respuesta? No dijo pecaría contra mi jefe, aunque también era cierto. Su lealtad principal no era hacia Potifar, sino hacia el Creador. Su brújula moral apuntaba directamente hacia el cielo. Él entendía que la verdadera traición no era solo romper la confianza de un hombre, sino fallarle a su fe. Pero la tentación no se rindió con una sola negativa. Estaba a punto de volverse mucho más agresiva. La presión diaria llegó a su punto crítico. Un día, la estrategia de la casa cambió. La esposa de Potifar se aseguró de que no hubiera nadie más presente. Era el momento perfecto para su emboscada. Cuando José entró para hacer sus tareas, ella lo agarró de la ropa. Insistiendo una vez más, en ese instante, José tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo. No había tiempo para negociar, para razonar o para explicar. ¿Qué hizo? Tomó la decisión más radical y sabia de todas. Salió corriendo. Prefirió la humillación de huir medio desnudo que la desgracia de fallarle a su Dios y a su amo. Dejó su manto en las manos de ella y escapó de la casa, salvando su integridad. Pero el infierno no conoce furia como la de una mujer despechada. Humillada y furiosa por el rechazo, su deseo se convirtió en venganza. Sosteniendo la ropa de José como una supuesta prueba, tejió una mentira monstruosa. Cuando los sirvientes volvieron, empezó a gritar, acusando a José de haber intentado atacarla y de haber huido cuando ella pidió auxilio. La escena estaba montada. Cuando Potifar regresó a casa, su esposa le contó la misma historia, mostrándole el manto. La ira de Potifar se encendió. La ley era clara: un esclavo que cometía tal ofensa debía ser ejecutado. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Potifar no mató a José, simplemente lo envió a la cárcel del rey, la prisión de máxima seguridad para los enemigos del Estado. Muchos expertos creen que Potifar, en el fondo de su corazón, sospechaba la verdad. Conocía a José, su carácter intachable, y probablemente también conocía a su propia esposa. Pero para salvar las apariencias y su propio honor, tenía que actuar. Y así, por hacer lo correcto, José fue arrojado de nuevo a un pozo, esta vez uno de piedra y hierro. Parecía que la historia de José era un ciclo interminable de injusticia. De un pozo en Dotán a una celda en Egipto, traicionado por sus hermanos, ahora traicionado por la mentira de una mujer. Desde una perspectiva humana,
Su vida era un desastre. ¿De qué sirvió ser íntegro si el resultado era la cárcel? Pero una vez más, la narrativa da un giro con una frase poderosa. Pero el Creador estaba con José. ¡Qué increíble! La presencia divina no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestro carácter. La bendición no se quedó en el palacio de Potifar. Siguió a José hasta la celda más oscura. Y la historia se repitió. Así como se ganó la confianza de Potifar, José se ganó la confianza del jefe de la cárcel. Este hombre vio la misma excelencia, la misma responsabilidad en José. Pronto, el prisionero hebreo estaba a cargo de todos los demás presos. La cárcel se convirtió en su nueva oficina de administración. Fue en ese lugar de aparente olvido donde José conoció a dos personajes que serían clave para su futuro: el copero y el panadero del faraón. Ambos habían caído en desgracia y tuvieron sueños perturbadores que nadie podía interpretar. Pero en esa prisión había un hombre que tenía una conexión directa con el cielo. José, con la sabiduría que le fue dada, interpretó sus sueños, prediciendo la restauración de uno y la ejecución del otro. Este don, mantenido vivo incluso en la cárcel, sería su boleto de salida, no solo de la prisión, sino hacia el propósito más grande de su vida. La historia de José y la esposa de Potifar nos deja lecciones increíblemente poderosas. Primero, nos enseña que el verdadero éxito requiere un carácter a prueba de fuego. José aprendió una dura lección. El éxito en el palacio de Potifar era en muchos sentidos más peligroso que el pozo de sus hermanos. La tentación a menudo no nos busca cuando estamos en nuestro punto más bajo, sino cuando estamos en la cima, cuando tenemos algo que perder. José no huyó porque tuviera miedo de la mujer. Huyó porque tenía un profundo temor y respeto por su creador. Su decisión fue clara. Prefería estar encerrado en una cárcel con la conciencia limpia que vivir en un palacio lujoso cargando con una mentira y una traición. La paz interior era más valiosa que la libertad exterior. Y esto nos lleva a una aplicación muy práctica para nuestras vidas. ¡Aprende a correr! Hay batallas que no se ganan peleando, sino huyendo. José no se quedó a dialogar con la tentación. No intentó razonar con ella ni demostrarle su punto de vista. Sabía que jugar con fuego te queman, simplemente corrió. Si sabes que una situación, una persona o una influencia te hará daño, te alejará de tus principios y de tu propósito, no negocies. Sal de ahí de inmediato. La segunda lección es que tu integridad es tu mejor escudo. A corto plazo, ser honesto y fiel le costó a José su libertad, su reputación y lo puso en una situación terriblemente injusta. Pudo haber pensado, ¿de qué sirvió hacer lo correcto? Pero a largo plazo, esa misma integridad que lo llevó a la cárcel fue la que lo preparó y, finalmente, lo catapultó al trono de Egipto. Nunca sacrifiques tu futuro eterno por un placer momentáneo. Lo que parece una pérdida hoy puede ser la inversión para tu victoria de mañana. Finalmente, recuerda siempre: el Creador no se olvida de ti, ni siquiera en la cárcel. Quizás hoy estás pasando por una situación injusta, precisamente por haber hecho lo correcto. Tal vez te sientes atrapado, olvidado, castigado por tu honestidad. No te desesperes. José no sabía que su celda era la antesala del palacio. No sabía que el copero al que ayudó sería su conexión con el faraón. Si mantienes tu carácter intacto, si sigues brillando en la oscuridad, el lugar donde hoy te sientes atrapado se convertirá en el trampolín hacia tu destino. Sigue siendo fiel, sigue siendo excelente, sigue brillando justo donde estás. Tu integridad no pasará desapercibida a los ojos de aquel que todo lo ve. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video.